Segundos antes de casarse en el civil, la limpiadora reveló la estafa de la esposa del millonario. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El aire en la sala del Registro Civil de Guadalajara estaba cargado de una solemnidad casi palpable, un silencio expectante que solo se rompía por el murmullo ahogado de la admiración. 5 segundos, solo 5, faltaban para que el juez, con un gesto ceremonial, uniera en un lazo eterno al empresario Matteo Lombardi y a la deslumbrante Mariana del Solar. El destino, sin embargo, tenía otros planes, y su voz resonó desde el rincón más humilde de la estancia, rompiendo el encanto. Un grito desgarró la quietud: «¡Deténganse!». La exclamación, cargada de una urgencia desesperada, no provino de un antiguo amor despechado ni de un socio traicionado, sino de una figura casi invisible. Era Lorena Morales, la encargada de la limpieza, una mujer cuyo uniforme sencillo contrastaba brutalmente con el lujo que la rodeaba. Sus manos, aún húmedas por el trabajo reciente, temblaban visiblemente mientras se aferraba a la valentía que acababa de invocar para interrumpir la ceremonia. «No pueden casarse. Todo esto es una farsa», continuó, su voz ganando fuerza con cada sílaba. El murmullo inicial se transformó en un estallido de confusión. Los invitados, una élite de empresarios y figuras políticas, giraron sus cabezas al unísono, sus rostros una mezcla de incredulidad y curiosidad morbosa. Los flashes de los teléfonos móviles se encendieron como luciérnagas en la penumbra, capturando el inicio de un escándalo que prometía ser inolvidable. Mariana del Solar, enfundada en un vestido de encaje que susurraba promesas de pureza, intentó esbozar una sonrisa, pero el gesto se congeló en sus labios. Sus ojos, antes llenos de un triunfo calculado, ahora lanzaban dagas de furia hacia la mujer que osaba desafiarla. Mateo, a su lado, permanecía inmóvil, su rostro una máscara de desconcierto. ¿Quién era aquella mujer y qué locura la impulsaba a cometer semejante acto de insolencia? Lorena sentía el corazón martilleando contra sus costillas, un tambor salvaje que amenazaba con escapar de su pecho. Había luchado contra el impulso de permanecer en silencio, de seguir siendo la sombra que todos ignoraban. Pero el recuerdo de una conversación escuchada a hurtadillas detrás de una puerta entreabierta era un fuego que no podía extinguir. Aquel secreto era demasiado oscuro, demasiado pesado para cargarlo en soledad. Apenas unas mañanas antes, mientras sus manos trabajaban puliendo los suelos que otros pisarían sin reparar en ellos, había captado fragmentos de un plan siniestro. La voz de Mariana, melosa y afilada, detallaba con una frialdad escalofriante su intención de despojar a Mateo de la mitad de su imperio. Documentos fraguados, transferencias encubiertas y una red de engaños estaban a punto de concretarse con una simple firma. Mateo, vestido con un traje azul marino que evocaba poder y tradición, finalmente se volvió. Su mirada, normalmente serena y controlada, ahora reflejaba una tormenta de emociones. Los socios y políticos presentes cuchicheaban sin recato, sus sonrisas de compromiso reemplazadas por expresiones de ávido interés. Este giro inesperado era un entretenimiento mucho más jugoso que la predecible unión de dos fortunas. «¿Pero qué sandeces está diciendo esta mujer?», exclamó Mariana, forzando una risa que sonó hueca y quebradiza. «Es evidente que ha perdido el juicio. Una simple limpiadora que fantasea con historias para llamar la atención». Intentó tomar la mano de Mateo, buscando su apoyo, pero él no reaccionó, sus ojos fijos en la figura decidida de Lorena, que parecía crecer en estatura ante la adversidad. Las palabras de Lorena, sin embargo, no eran producto de la locura. Había escuchado nombres, cifras y detalles de cuentas bancarias que sería imposible inventar. Estaba dispuesta a enfrentar el desprecio, la humillación y la pérdida de su único sustento. Todo por salvar a un hombre que, hasta ese momento, ni siquiera sabía de su existencia, un hombre para quien ella era solo una silueta anónima en su mundo perfecto. Para Mateo, Lorena siempre había sido parte del mobiliario, una presencia borrosa que se deslizaba por los pasillos manteniendo el brillo de su entorno.
Jamás habían intercambiado una palabra, ni siquiera una mirada. Sin embargo, en ese preciso instante, a solo un suspiro de unir su vida a una elaborada mentira, esa mujer invisible se había erigido como la única guardiana de su futuro, la única que podía cambiar su destino. Señor Lombardi, dijo Lorena, su voz ahora firme, dirigiéndose directamente a él por primera vez. Sé que no soy nadie para usted, y que mis palabras pueden sonar a disparate. Pero le ruego, por lo que más valore en su vida, que me escuche. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces, una tensión que se podía cortar. Mariana, viendo que su intento de desacreditar a Lorena había fracasado, cambió de táctica. «Seguridad», gritó, su voz teñida de histeria. ¿Acaso nadie va a sacar a esta intrusa de aquí? Está arruinando el día más importante de mi vida. Mateo, mi amor, no permitas que esta mujerzuela nos haga esto. Su actuación, sin embargo, comenzaba a mostrar fisuras. El juez, un hombre acostumbrado a ceremonias predecibles, dejó caer los papeles sobre la mesa, su rostro un poema de confusión. Miró a Mateo, esperando una señal, una orden para restaurar el orden. Pero el empresario permanecía en un trance, analizando la situación con una intensidad que helaba la sangre. Había algo en la mirada de Lorena, una sinceridad cruda que le impedía descartarla. Lorena había nacido en Tlaquepaque, en un barrio donde se aprende a sobrevivir en silencio, trabajando sin esperar reconocimiento. Desde niña, la vida le había enseñado a bajar la cabeza, a no hacer olas. Ayudaba a su madre a limpiar casas ajenas, y esa costumbre se había convertido en su destino. A sus 43 años, su rutina era un ciclo de pisos encerados y ventanas relucientes que reflejaban mundos ajenos. Viuda desde joven, sin hijos ni estudios, su única compañía era una fe silenciosa que cultivaba cada mañana. De camino al trabajo, se detenía en la Basílica de Zapopan para encender una vela, pidiendo salud y un día sin sobresaltos. Su rostro, marcado por el tiempo y el sacrificio, y sus manos, agrietadas por el trabajo incesante, contaban una historia de resiliencia que nadie se había molestado en leer. Su empleo en el registro civil había sido una casualidad, un contrato temporal que le permitía observar desde la barrera un universo de lujos y promesas eternas. Limpiaba los restos de felicidad ajena, los pétalos de flores y las manchas de vino, sabiendo que al final del día regresaría a su pequeño cuarto con olor a humedad, un mundo aparte de todo aquel esplendor. Fue en medio de esa rutina monótona que el destino la colocó en el lugar preciso en el momento exacto. La conversación que escuchó no fue buscada, fue un accidente, un susurro del universo que la eligió como testigo. Un presentimiento, una extraña corriente de frío, la hizo detenerse y escuchar, sellando así su implicación en un drama que nunca imaginó protagonizar. Mariana se adelantó, interponiéndose entre Mateo y Lorena, un gesto posesivo y desesperado. Mateo, por favor, mírame. ¿Vas a creerle a ella antes que a mí? Soy tu futura esposa, la mujer que te ama. Esta es solo una empleada resentida que busca sus 5 minutos de fama a costa nuestra. Sus palabras eran un intento de tejer de nuevo la red de su engaño. Pero la duda ya había sido plantada en el corazón de Mateo. Recordó pequeños detalles de las últimas semanas, conversaciones evasivas de Mariana sobre finanzas, su insistencia en ciertos documentos. Eran piezas de un rompecabezas que no había sabido armar hasta ese momento. La intervención de Lorena fue la luz que iluminó el patrón oculto, la verdad que se escondía a plena vista. El silencio que siguió al arrebato de Mariana fue pesado, cargado de preguntas sin respuesta. Cada invitado se convirtió en un juez silencioso, sus miradas viajando de la novia descompuesta al empresario impávido, y finalmente a la humilde limpiadora que había encendido la mecha. El tiempo pareció detenerse, suspendido en la anticipación de lo que vendría a continuación. Lorena, consciente de que había cruzado un punto de no retorno, se mantuvo firme, su postura un desafío silencioso a la opulencia que la rodeaba. Mateo finalmente rompió el hechizo. Levantó una mano,
no para pedir que sacaran a Lorena, sino para silenciar los murmullos que comenzaban a crecer. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en ella con una intensidad que la hizo estremecerse. «Explíquese», dijo, su voz tranquila pero resonante, una calma que presagiaba una tormenta. «Quiero escuchar cada palabra que tenga que decir, aquí y ahora, delante de todos». Mariana palideció visiblemente. Aquello era lo último que esperaba. Había contado con que Mateo, un hombre tan celoso de su privacidad y reputación, sofocaría el escándalo de inmediato. Su reacción, sin embargo, le daba credibilidad a la acusación. «Mateo, no puedes hablar en serio», suplicó, su voz perdiendo el tono de indignación para teñirse de un pánico apenas disimulado. «No le des a esta nadie, el placer de arruinarnos». Lorena tragó saliva, reuniendo el valor necesario para articular su historia. «Trabajo aquí desde hace meses, señor Lombardi», comenzó, su voz temblorosa al principio, pero ganando confianza a medida que hablaba. «Hace unos días, escuché a la señorita del Solar hablar con un hombre. Planeaban transferir la mitad de sus bienes a cuentas en el extranjero tan pronto como firmaran el acta. Hablaban de documentos falsificados y de un tal licenciado Herrera en Monterrey». El nombre Herrera flotó en el aire, y Mateo sintió un escalofrío. Era un nombre que conocía, asociado a negocios turbios y a una reputación dudosa. Nunca lo habría relacionado con Mariana. La mención de ese nombre específico le dio un peso innegable a las palabras de Lorena. Miró a su prometida, buscando una negación, una explicación, pero solo encontró un destello de miedo en sus ojos antes de que ella recompusiera su máscara. «Calumnias. Son puras mentiras», gritó Mariana, avanzando un paso hacia Lorena, su cuerpo temblando de una furia que parecía a punto de desbordarse. «Esta mujer está obsesionada contigo, Mateo. Es una sirvienta resentida que inventa historias para separarnos. Y juez, haga algo. Arréstenla por difamación». Pero su desesperación solo servía para alimentar las sospechas de los presentes. Un empresario mayor, don Reinaldo Romero, amigo de la familia Lombardi desde hacía décadas, carraspeó, atrayendo la atención. «Mateo», dijo con voz grave, «hace unas semanas, escuché rumores sobre el interés desmedido de la familia del Solar en tus finanzas. No quise darles crédito, pero quizás deberías escuchar a esta mujer». El comentario de un hombre tan respetado fue como echar leña al fuego. La multitud comenzó a dividirse. Algunos, leales a la familia del Solar, defendían a Mariana, argumentando que era una locura creer a una empleada desconocida. Otros, sin embargo, recordaban la reputación ambiciosa de la familia y comenzaban a mirar a la novia con desconfianza. El escándalo ya no era un simple arrebato, se estaba convirtiendo en un juicio público en pleno registro civil. Mateo se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había creído en Mariana, o al menos, había querido creer en el amor y la compañía que ella parecía ofrecerle tras años de soledad desde la muerte de su primera esposa. Ahora, la duda lo corroía, un veneno lento y amargo que ponía en tela de juicio cada recuerdo, cada palabra dulce, cada gesto de afecto. «Basta», dijo Mateo, su voz cortante como el acero. Se dirigió a Mariana, su mirada fría como el hielo. «Si todo esto es una invención, no tendrás problema en demostrarlo. Dices que te ama, que eres sincera. Entonces, muéstrame tu bolso, Mariana. Aquí, delante de todos». La petición fue tan inesperada que un jadeo colectivo recorrió la sala. Los ojos de Mariana se abrieron con horror. Su bolso de diseñador, un accesorio elegante que completaba su atuendo, de repente parecía un cofre lleno de secretos venenosos. Por un instante, pareció que iba a negarse, a huir, pero la presión de cientos de ojos fijos en ella era insoportable. Con manos temblorosas, lo sujetó, su mente corriendo a 1000 por hora en busca de una salida. Con movimientos torpes y vacilantes, abrió el bolso y sacó una carpeta de cuero. Intentó ocultarla, restarle importancia,
pero Mateo se la arrebató con un movimiento rápido y decidido. Al abrirla, el silencio en la sala se volvió aún más denso. Las hojas que desplegó contenían contratos, acuerdos de transferencia y documentos con firmas que, a simple vista, parecían sospechosas. Lorena contuvo el aliento, observando la escena. Nunca había imaginado que su intervención llegaría tan lejos. Solo quería advertir, evitar una injusticia, pero ahora era la catalizadora de un drama que estaba destrozando vidas y reputaciones. Sintió una punzada de culpa, pero la convicción de haber hecho lo correcto la mantuvo en pie. Mateo dejó caer la carpeta al suelo, las hojas esparciéndose como un testamento de la traición. Todo este tiempo, susurró, su voz rota por un dolor profundo. Fue todo una mentira. No era una pregunta, sino una afirmación, una dolorosa aceptación de la realidad. La imagen de Mariana, la mujer que había dejado entrar en su corazón, se hizo añicos. Mariana, al verse descubierta, abandonó toda pretensión. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia y desesperación. «No lo entiendes», gritó, su voz aguda y estridente. «Lo hacía por nosotros. Para asegurar nuestro futuro, para darnos el poder que merecemos». Su justificación, sin embargo, sonó vacía y egoísta, confirmando la codicia que la había impulsado. Los invitados comenzaron a retroceder, apartándose de ella como si su engaño fuera contagioso. La mujer que minutos antes había sido el centro de la admiración ahora era una paria, objeto de murmullos de desprecio. Su boda soñada se había convertido en su humillación pública, un espectáculo transmitido en vivo por decenas de teléfonos móviles. El juez, finalmente recuperando la compostura, golpeó la mesa con su mazo. Ante estas circunstancias, y con la evidencia de un posible fraude, declaró suspendida esta ceremonia matrimonial. La declaración oficial selló el destino de Mariana. Los aplausos que estallaron no fueron de celebración, sino de aprobación a la justicia que se había impuesto. En medio del caos, mientras Mariana era rodeada por un muro de desprecio, Mateo levantó la vista y buscó a una sola persona. Sus ojos encontraron a Lorena, quien, abrumada por la situación, había retrocedido hacia la pared, deseando volver a ser invisible. Él caminó hacia ella, abriéndose paso entre la multitud que ahora se apartaba con respeto. Se detuvo frente a ella. El millonario imponente y la humilde limpiadora, dos mundos opuestos unidos por una verdad inesperada. «Usted», comenzó a decir, pero las palabras parecían insuficientes. «Usted me ha salvado. Me ha salvado de una ruina que iba más allá del dinero. Me ha devuelto la claridad». Su voz, aunque baja, estaba cargada de una gratitud sincera y abrumadora. Lorena simplemente asintió, incapaz de articular una respuesta. No buscaba agradecimiento ni recompensa. Solo había seguido el dictado de su conciencia. Sin embargo, en la mirada de Mateo ya no veía al empresario distante, sino a un hombre vulnerable, un hombre que, como ella, conocía la soledad. En ese instante, un puente invisible se tendió entre sus dos almas. Apenas unas horas después del cataclismo en el registro civil, el escándalo se había propagado como un incendio forestal por los círculos sociales de Guadalajara y Monterrey. Los titulares de los portales de noticias digitales competían en dramatismo: boda millonaria interrumpida por acusación de fraude, la limpiadora que desenmascaró a la novia estafadora. Las imágenes grabadas por los invitados se habían vuelto virales, convirtiendo a Mariana en el rostro de la traición y a Lorena en una heroína anónima. Mariana del Solar, atrincherada en su lujoso apartamento, vio cómo su mundo se desmoronaba. Su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas, amigos falsos y familiares furiosos. Su padre, el arquitecto de gran parte del plan, la culpaba por su falta de discreción, por haber sido descubierta de una manera tan humillante. Su futuro, que parecía un camino pavimentado de oro, ahora era un abismo de incertidumbre y vergüenza. Mientras tanto, Mateo se había refugiado en la soledad de su oficina en el último piso de su hotel insignia.
Los documentos esparcidos por el suelo en el registro civil ahora estaban sobre su escritorio, cada hoja un recordatorio punzante de su propia ceguera. Se sentía humillado, no por la pérdida económica que había evitado, sino por la facilidad con la que había sido engañado. La soledad que lo había empujado a los brazos de Mariana ahora se sentía más profunda y fría que nunca. Sus socios y abogados lo presionaban para que tomara acciones legales inmediatas. Debes presentar una demanda, Mateo, le aconsejaba don Reinaldo por teléfono. No solo por el intento de fraude, sino para limpiar tu nombre. Debes controlar la narrativa antes de que te consuma. Mateo escuchaba, pero su mente estaba en otra parte. Una imagen persistente lo perseguía, el rostro de Lorena, su mirada llena de una determinación tranquila. Decidió que necesitaba entender. No podía simplemente aceptar la historia sin cuestionarla, sin conocer a la mujer que había arriesgado todo para advertirle. ¿Qué la había motivado? ¿Era realmente un acto de pura conciencia, o había algo más detrás? La duda, esa sombra persistente, lo obligó a iniciar su propia investigación discreta, lejos de los ojos de la prensa y de su propio círculo de confianza. Contrató a un investigador privado, un hombre discreto y eficiente, con una única instrucción: averiguar todo sobre Lorena Morales. No buscaba trapos sucios, sino comprender su vida, su historia, las circunstancias que la habían llevado a ese momento crucial. Quería saber si su acto de valentía era genuino o si, de alguna manera, ella también formaba parte de un juego más complejo que aún no entendía. Lorena, por su parte, había regresado a su rutina con la esperanza de que la tormenta pasara y pudiera volver a su anonimato. Pero el mundo había cambiado. En su barrio, las miradas ya no eran indiferentes. Algunos la saludaban con un respeto inusitado, mientras que otros la observaban con una mezcla de envidia y sospecha. Ahí va la salvadora de ricos, escuchó murmurar a una vecina, una frase que la hirió profundamente. Una noche, mientras volvía a casa, notó que un coche oscuro la seguía a una distancia prudente. El miedo, un viejo conocido, se apoderó de ella. Aceleró el paso, su corazón latiendo con fuerza, y se desvió por un callejón concurrido, perdiendo de vista al vehículo. No podía estar segura, pero el incidente la dejó con una sensación de inquietud, la sensación de que su acto había despertado fuerzas que no podía controlar. Mariana, lejos de rendirse, intentó una última y desesperada jugada. Consiguió el número privado de Mateo y lo llamó, su voz un susurro roto y suplicante. Mateo, mi amor, tienes que escucharme, le dijo, tejiendo una nueva red de mentiras. Todo fue un malentendido, una trampa de nuestros enemigos. Esa mujer, Lorena, fue pagada para arruinarnos. Quieren destruirnos, separarnos. No dejes que lo consigan. Mateo escuchó en silencio, su rostro impasible. Cada palabra de Mariana ahora sonaba falsa, cada emoción parecía calculada. La confianza, una vez rota, es casi imposible de reparar. Tus acciones hablaron por ti, Mariana, respondió con una frialdad que la hizo enmudecer. Y los documentos también. No me vuelvas a llamar. Colgó el teléfono, cortando el último hilo que lo unía a ella. El informe del investigador llegó unos días después. Era un retrato de una vida marcada por la humildad, el trabajo duro y la pérdida. Lorena Morales era exactamente quien parecía ser, una mujer sencilla, viuda, sin deudas ni enemigos, cuya única rutina era el trabajo y su fe. No había nada en su pasado que sugiriera una motivación oculta. Era una mujer ordinaria que había realizado un acto extraordinario. Esta confirmación disipó las últimas sombras de duda en la mente de Mateo. Su gratitud hacia Lorena se profundizó, mezclándose con una creciente admiración. En un mundo donde la mayoría de las personas miraban hacia otro lado para evitar problemas, ella había levantado la voz. Se dio cuenta de que tenía una deuda con ella, una deuda que no podía pagarse con dinero. Decidió que debía protegerla. Si Mariana o sus cómplices se sentían acorralados,
era posible que intentaran silenciar a la única testigo que podía hundirlos legalmente. La imagen del coche oscuro que Lorena le había mencionado en una breve llamada que él mismo le hizo, volvió a su mente. No podía permitir que la mujer que lo había salvado sufriera ninguna consecuencia por su valentía. Mientras tanto, en una lujosa oficina en Monterrey, el licenciado Julián Herrera observaba las noticias con una sonrisa gélida. La caída de Mariana era un contratiempo, pero no el fin del juego. El plan original era complejo, y la fortuna de Lombardi era un premio demasiado grande para renunciar a él. La interrupción de la boda solo significaba que tendría que cambiar de estrategia, volverse más directo, más agresivo. Mateo, ajeno a la nueva amenaza que se cernía sobre él, se centró en cómo abordar a Lorena. No quería asustarla ni abrumarla con su riqueza. Quería acercarse a ella de una manera que respetara su dignidad. Le pidió a su asistente que concertara una reunión, no en su imponente oficina, sino en un lugar neutral, un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar donde pudieran hablar de igual a igual. Mariana, tras su fracaso telefónico, se reunió con Herrera. Su arrogancia había sido reemplazada por el miedo. Mateo no me cree. Lo hemos perdido todo, se lamentó. Herrera la miró con desprecio. Tú has perdido. Yo no, replicó con frialdad. Lombardi ha cometido un error. Ha subestimado a su enemigo. Y esa limpiadora, esa mujer se arrepentirá de haber abierto la boca. El investigador de Mateo le entregó un último dato. Lorena solía visitar un pequeño comedor comunitario para ayudar a servir la cena a los necesitados 2 veces por semana. Este detalle, tan simple y tan revelador, tocó una fibra sensible en el empresario. Vio en ella una generosidad y una integridad que contrastaban brutalmente con el mundo de codicia y apariencias en el que él vivía. La cita en el café estaba fijada. Mateo se preparó para el encuentro, no como el poderoso magnate, sino como un hombre que había sido salvado por un acto de bondad inesperado. Sabía que esta conversación sería el verdadero comienzo de una nueva etapa en su vida, una en la que la verdad y la humildad tendrían un valor que nunca antes había considerado. El ambiente en el café era tranquilo, un refugio del ruido de la ciudad. Mateo llegó primero, eligiendo una mesa discreta en una esquina. Cuando vio a Lorena entrar, vestida con una sencillez pulcra, sintió una extraña mezcla de nerviosismo y respeto. Ella era la clave de todo, la mujer que había cambiado su destino con un solo grito, y él estaba a punto de descubrir por qué. Lorena llegó al café sintiéndose fuera de lugar, como si hubiera cruzado una frontera invisible hacia un mundo que no era el suyo. La idea de reunirse con Mateo Lombardi la llenaba de una ansiedad abrumadora. En su mente, él seguía siendo una figura inalcanzable, el hombre poderoso cuyas oficinas ella limpiaba. A pesar de los eventos recientes, la barrera social entre ellos parecía tan sólida como siempre, un muro invisible pero omnipresente. Mateo se levantó al verla, un gesto de respeto que la sorprendió. Le ofreció una silla y una sonrisa que, aunque algo cansada, parecía genuina. Señora Morales, gracias por venir, dijo con una voz suave que contrastaba con la imagen autoritaria que tenía de él. Sé que todo esto ha sido muy difícil para usted, y quería agradecérselo en persona, lejos de todo el circo mediático. No tiene nada que agradecer, señor Lombardi, respondió Lorena, sus manos jugueteando nerviosamente con el borde de la mesa. Solo hice lo que creí correcto. No podía quedarme callada sabiendo que lo iban a engañar de esa manera tan cruel. Sus palabras eran simples, directas, desprovistas de cualquier artificio, y esa sinceridad resonó profundamente en Mateo. Mientras conversaban, un hombre sentado en la barra del café los observaba discretamente por encima de su periódico. No era un cliente casual. Sus ojos fríos y calculadores registraban cada gesto, cada expresión. Era un enviado del licenciado Herrera, encargado de vigilar a la limpiadora entrometida, de conocer sus movimientos y evaluar su vulnerabilidad. La sombra de la amenaza ya se cernía sobre ellos, silenciosa e invisible.
Mateo, ajeno a la vigilancia, se sintió cada vez más a gusto en presencia de Lorena. Había una calma en ella, una integridad que lo desarmaba. Le preguntó por su vida, por su trabajo, no con la condescendencia de un superior, sino con un interés genuino. Lorena, al principio vacilante, comenzó a abrirse, compartiendo retazos de su historia, de su soledad, de la fe sencilla que la sostenía día a día. Esa misma noche, al volver a su cuarto, Lorena encontró un sobre deslizado por debajo de su puerta. No tenía remitente. Con el corazón encogido, lo abrió. Dentro, una sola hoja de papel contenía un mensaje impreso en letras recortadas de revistas: las ratas que se meten en asuntos ajenos terminan en la trampa. Cierra la boca si sabes lo que te conviene. El miedo, helado y paralizante, la recorrió de pies a cabeza. A la mañana siguiente, aterrorizada, llamó al número que Mateo le había dado. Su voz era un susurro tembloroso mientras le contaba lo del sobre. Mateo, al otro lado de la línea, sintió una oleada de furia. Sus sospechas se habían confirmado. Herrera no era solo un estafador, era un hombre peligroso que no dudaría en usar la intimidación para protegerse. No se mueva de ahí, Lorena. Voy para allá, le dijo con una firmeza que buscaba tranquilizarla. Mateo llegó al humilde barrio de Lorena en su coche blindado, una visión tan fuera de lugar que atrajo las miradas curiosas de los vecinos. Al ver el mensaje, su rostro se endureció. Esto es obra de Herrera, afirmó, su voz grave. Está intentando asustarte para que no testifiques en su contra si esto llega a los tribunales. Pero no lo voy a permitir. A partir de ahora, usted no estará sola. Herrera, en su despacho de Monterrey, recibió la llamada de su hombre. El millonario fue a verla. Parece que se está tomando muy en serio la protección de la mujer. El abogado sonrió con malicia. Perfecto, dijo. Eso significa que ella es su punto débil. Apretaremos más las tuercas. Quiero que sienta el miedo en sus propios huesos. Quiero que se arrepienta de haber nacido. Mateo contrató un servicio de seguridad discreto para vigilar a Lorena las 24 horas del día. 2 hombres, vestidos de civil, se turnarían para seguirla a distancia, asegurándose de que nadie se le acercara. Lorena se sintió abrumada por la medida, no acostumbrada a tal nivel de atención, pero el miedo era más fuerte que su incomodidad. Aceptó, sintiendo que su vida sencilla se había complicado de forma irreversible. Unos días después, mientras Lorena estaba en el mercado, uno de los hombres de Herrera se le acercó, fingiendo un tropiezo. Cuidado por donde caminas, le susurró al oído, su aliento fétido. Hay accidentes que pasan todos los días. Especialmente a la gente que habla demasiado. Antes de que Lorena pudiera reaccionar, el hombre se había perdido entre la multitud, dejándola temblando y con el pulso acelerado. Los guardias de seguridad de Mateo, que observaban desde lejos, vieron el incidente e intervinieron, pero el hombre ya había desaparecido. El informe llegó a Mateo de inmediato, aumentando su preocupación y su determinación. Se dio cuenta de que la seguridad a distancia no era suficiente. Herrera estaba escalando sus tácticas, volviéndose más audaz. Debía tomar una medida más drástica. Llamó a Lorena y, con una voz que no admitía réplica, le dijo: Lorena, esto se ha vuelto demasiado peligroso. No puede seguir viviendo en su cuarto. He dispuesto un lugar seguro para usted, un apartamento en uno de mis edificios, con seguridad permanente. Por favor, no se niegue. Su seguridad es mi responsabilidad ahora. La propuesta la dejó sin palabras. Moverse a un apartamento de lujo, protegida por un hombre al que apenas conocía, era algo sacado de una novela. Se sentía como una prisionera en una jaula de oro. Sin embargo, el recuerdo del rostro amenazante en el mercado y las palabras susurradas en su oído la convencieron. A regañadientes, aceptó, sintiendo que cada paso la alejaba más de la mujer que había sido. La mudanza fue rápida y discreta.
El nuevo apartamento era espacioso y elegante, con vistas a la ciudad que la intimidaban. Se sentía pequeña e insignificante en medio de tanto lujo. Mateo la visitó esa noche para asegurarse de que estaba bien. Le llevó la cena, un gesto sencillo que buscaba romper la formalidad de la situación. Sé que esto no es lo que usted querría, Lorena, dijo él, notando su incomodidad. Pero es necesario. Al menos hasta que Herrera esté tras las rejas. Pero, ¿por qué hace todo esto por mí?, preguntó ella, su voz apenas un murmullo. Usted no me debe nada, señor Lombardi. Mateo la miró fijamente, y por primera vez, ella vio más allá del empresario. Vio a un hombre solitario, un hombre que valoraba la lealtad por encima de todo. Usted hizo por mí algo que nadie más se atrevió a hacer. Me devolvió la verdad, y eso no tiene precio. Protegerla no es una obligación, es una cuestión de honor. No dejaré que el hombre que intentó destruirme la destruya a usted. Mientras tanto, Herrera se enteró del nuevo arreglo de seguridad de Lorena. La noticia, en lugar de disuadirlo, lo enfureció aún más. Así que Lombardi la ha puesto en una de sus torres, le dijo a su secuaz por teléfono. Cree que eso la mantendrá a salvo. Pero no hay fortaleza lo suficientemente alta para esconderse de mí. Si no podemos llegar a ella directamente, encontraremos otra manera de hacerle daño. Averigüen si tiene familia, amigos cercanos, alguien a quien realmente le importe. La amenaza ahora se expandía, buscando nuevas víctimas, nuevos puntos de presión. La guerra ya no era solo entre Herrera y Mateo, Lorena estaba en el epicentro, y la tormenta que se avecinaba prometía ser más destructiva de lo que nadie podía imaginar. Mateo, al ofrecerle protección, sin saberlo, la había acercado más al peligro, convirtiéndola en el objetivo principal de un hombre sin escrúpulos. Los primeros días en el apartamento fueron una extraña mezcla de seguridad y aislamiento para Lorena. Rodeada de un lujo que nunca había imaginado, se sentía como un pájaro en una jaula dorada. Las paredes parecían susurrar que no pertenecía a ese lugar, y la constante presencia de la seguridad, aunque tranquilizadora, era un recordatorio perpetuo del peligro que la acechaba. Su vida sencilla y anónima se había desvanecido por completo. Mateo, sintiendo su desasosiego, comenzó a visitarla con regularidad. Al principio, sus visitas eran breves, pretextando supervisar las medidas de seguridad. Sin embargo, pronto se encontraron conversando durante horas. Él le llevaba libros y música, intentando llenar el vacío de sus días. Ella, a cambio, le ofrecía una escucha atenta y una perspectiva del mundo que él había olvidado hacía mucho tiempo. En una de esas tardes, mientras compartían un café en el balcón con vistas a la ciudad, Mateo se sinceró sobre su vida. Le habló de la soledad que lo había consumido desde la muerte de su primera esposa, de la presión constante de dirigir un imperio y de cómo esa vulnerabilidad lo había hecho presa fácil de la manipulación de Mariana. Creí ver en ella una salida a mi soledad, pero solo era un espejismo, confesó, su voz teñida de melancolía. Lorena lo escuchó en silencio, su corazón compadeciéndose del hombre poderoso que se mostraba tan frágil ante ella. Por primera vez, lo vio no como el millonario, sino simplemente como Mateo, un ser humano con cicatrices y anhelos. La soledad es una compañera difícil, señor, respondió con suavidad. A veces nos hace ver cosas que no están ahí, nos aferramos a cualquier luz en la oscuridad. Ella, a su vez, le habló de su propia soledad. De la pérdida de su esposo años atrás, de la falta de hijos, de una vida dedicada al trabajo sin esperar nada a cambio. Le contó cómo su fe y sus pequeñas rutinas diarias eran el ancla que la mantenía a flote. A medida que hablaban, descubrieron que, a pesar de las abismales diferencias en sus circunstancias, compartían un profundo sentimiento de aislamiento. Este descubrimiento mutuo comenzó a tejer un vínculo inesperado entre ellos, una conexión que trascendía la gratitud y la responsabilidad. Mateo encontró en Lorena una autenticidad que le faltaba en su mundo de apariencias. Ella no quería nada de él, no lo adulaba ni intentaba impresionarlo.
Simplemente lo veía, lo escuchaba, y le ofrecía la simple honestidad de su presencia. Lorena, por su parte, descubrió en Mateo a un hombre amable y considerado, atrapado en una jaula de responsabilidades tan asfixiante como la suya. Vio la bondad detrás de su fachada de hombre de negocios implacable. Se dio cuenta de que su acto en el registro civil no solo había salvado su fortuna, sino que quizás había rescatado al hombre que se escondía detrás de ella. Una noche, Mateo la encontró mirando con nostalgia una fotografía vieja y gastada. Era una imagen de ella de niña, junto a sus padres y un hombre joven que se parecía a ella. ¿Quién es él?, preguntó Mateo con delicadeza. Es mi tío Alfonso, respondió Lorena, una sombra de tristeza en su voz. El hermano de mi madre. Murió hace muchos años. Mi madre siempre dijo que fue por problemas con gente poderosa, pero nunca supe los detalles. El nombre, Alfonso Morales, no le dijo nada a Mateo en ese momento, pero la historia resonó con él. Vio cómo el pasado de Lorena, como el suyo, estaba marcado por la pérdida y por secretos no resueltos. Sintió un impulso de protegerla no solo del peligro presente, sino también de las sombras de su pasado. Herrera, mientras tanto, no había encontrado puntos débiles en la vida actual de Lorena. Su investigación sobre familiares o amigos cercanos no arrojó resultados significativos. Era una mujer sola. Esto lo frustró y lo obligó a centrar su ataque directamente en Mateo, buscando desestabilizar sus negocios, esperando que la presión obligara al empresario a abandonar a la mujer que protegía. Mateo comenzó a enfrentar problemas inesperados en sus empresas. Inspecciones sorpresa, rumores maliciosos en la prensa financiera, socios que de repente se volvían evasivos. Sabía que era obra de Herrera, una guerra de desgaste librada en los despachos y las salas de juntas. Sin embargo, en lugar de debilitarlo, estos ataques reforzaron su determinación. Cada noche, después de un día de batalla en el mundo empresarial, encontraba refugio en sus conversaciones con Lorena. Ella se convirtió en su confidente, en su ancla. Le hablaba de sus problemas, y ella, con su sabiduría sencilla y su perspectiva terrenal, a menudo le ofrecía una claridad que sus asesores de alto nivel no podían proporcionar. El árbol más fuerte es el que más se dobla en la tormenta, pero nunca se rompe, le dijo una vez, una frase de su abuela. En un gesto de confianza, Mateo le pidió a Lorena que lo acompañara a una cena benéfica. No como mi empleada, ni como mi protegida, le aclaró. Sino como mi amiga. Necesito a alguien real a mi lado en medio de toda esa falsedad. Lorena, aunque aterrorizada por la idea de entrar en ese mundo, aceptó. Vio la necesidad en sus ojos y no pudo negarse. La noche de la gala, Mateo le envió un vestido elegante y sencillo, y un estilista para ayudarla. Cuando la vio, transformada pero aún con su esencia intacta, se quedó sin aliento. No era la belleza ostentosa de Mariana, sino una dignidad y una gracia serenas que iluminaban la habitación. Esa noche, muchos se preguntaron quién era la misteriosa mujer que acompañaba a Mateo Lombardi. Durante la cena, observaron juntos el teatro de la alta sociedad. Lorena, con sus comentarios agudos y a veces ingenuos, le mostró a Mateo lo absurdo de muchas de las convenciones que él había aceptado como normales. Se rieron juntos, compartiendo una complicidad que no pasó desapercibida. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió genuinamente feliz. Al regresar al apartamento, se detuvieron en la puerta. La formalidad entre ellos se había disuelto, reemplazada por un afecto cálido y genuino. Gracias, Lorena, dijo él, su voz cargada de una emoción sincera. Esta ha sido la mejor noche que he tenido en años. Gracias a usted, Mateo, respondió ella. Por hacerme sentir que, a pesar de todo, aún puedo pertenecer a algún lugar. Esa noche, ambos se dieron cuenta de que su relación había cruzado un umbral. Ya no eran solo el millonario y la limpiadora, el protector y la protegida. Eran dos almas solitarias que se habían encontrado en medio de una tormenta, descubriendo en el otro un refugio inesperado.
El vínculo entre ellos, forjado en la adversidad, se había vuelto irrompible. Sin embargo, en las sombras, la amenaza de Herrera seguía latente. Y el pasado, con sus secretos y sus deudas pendientes, estaba a punto de emerger de una manera que pondría a prueba su recién descubierta alianza de una forma que nunca hubieran podido imaginar. La mención del tío de Lorena, Alfonso Morales, había plantado una semilla que pronto germinaría en una revelación impactante. La investigación de Mateo sobre los ataques a su empresa lo llevó por un laberinto de corporaciones fantasma y transacciones opacas. Cada pista, por enrevesada que fuera, apuntaba en una dirección, el despacho de Julián Herrera. Con la ayuda de don Reinaldo y su vasta red de contactos, comenzaron a tirar de los hilos, desentrañando una conspiración mucho más grande y antigua de lo que habían previsto inicialmente. Descubrieron que el plan para despojarlo de su fortuna no era una idea reciente de Mariana y su familia. Era la culminación de un rencor que Herrera había albergado durante décadas contra la familia Lombardi. El padre de Mateo, un hombre de negocios respetado pero inflexible, había frustrado en el pasado uno de los negocios más lucrativos y corruptos de Herrera, humillándolo públicamente en el proceso. Esto no es solo por dinero, Mateo, le dijo don Reinaldo, mostrándole documentos antiguos que habían desenterrado. Esto es venganza. Herrera ha estado esperando el momento perfecto para destruir el legado de tu padre, y tú eras el objetivo final. Mariana fue solo su peón, una herramienta perfectamente afilada para llegar a ti. La revelación le dio un nuevo y siniestro sentido a todo lo ocurrido. Mientras Mateo se sumergía en el oscuro pasado de su familia, Lorena, en la soledad del apartamento, luchaba con sus propios fantasmas. La conversación sobre su tío Alfonso había despertado recuerdos fragmentados, susurros de su infancia que nunca había comprendido del todo. Recordaba a su madre llorando en silencio, mencionando una traición y un trato injusto que le había costado la vida a su hermano. Una noche, incapaz de dormir, se puso a ordenar una pequeña caja de recuerdos que había traído consigo, lo único que realmente le importaba de su antiguo cuarto. Dentro, entre viejas cartas y estampas religiosas, encontró un diario de su madre. Era un cuaderno simple, donde anotaba pensamientos y eventos. Con manos temblorosas, comenzó a leer las páginas amarillentas. Las entradas de los últimos meses de vida de su tío eran crípticas pero reveladoras. Su madre escribía sobre la preocupación de Alfonso por un nuevo socio de su pequeña empresa constructora, un abogado de Monterrey que lo presionaba para firmar documentos que no le parecían correctos. Hablaba de amenazas, de un hombre llamado Lombardi padre que se había negado a participar en el negocio, y del miedo creciente de su hermano. El corazón de Lorena se detuvo. El nombre de Lombardi, vinculado al de su tío y a un abogado de Monterrey, no podía ser una coincidencia. Siguió leyendo, su respiración contenida. La última entrada sobre su tío era desgarradora. Alfonso se ha ido. Dicen que fue un accidente en la construcción. Pero yo sé que no fue así. Ese abogado lo silenció. Dios lo perdone. Al día siguiente, cuando Mateo la visitó, Lorena le mostró el diario. Este socio, este abogado de Monterrey del que hablaba su madre, ¿podría ser Herrera?, preguntó él, su voz tensa. Lorena asintió, las lágrimas nublando sus ojos. Estoy segura. Recuerdo que mi madre maldijo ese nombre una vez, en un arrebato de dolor. Julián Herrera. La conexión fue como un rayo que iluminó todo el paisaje. El padre de Mateo no solo había frustrado un negocio de Herrera, lo había hecho porque se había negado a participar en una estafa que habría arruinado a pequeños inversores, entre ellos, Alfonso Morales. El accidente de su tío no había sido tal. Había sido un asesinato, encubierto para silenciar a un hombre honesto que se negaba a ser cómplice. La red de mentiras se extendía por décadas, un tapiz tejido con codicia, venganza y sangre. Lorena no solo había salvado a Mateo de una estafa, sin saberlo, había intervenido en el último acto de una tragedia que había comenzado con la destrucción de su propia familia. Su presencia en el registro civil ese día no había sido una casualidad,
parecía un acto de justicia poética orquestado por el destino. Mateo, abrumado por la revelación, sintió una oleada de furia justiciera. La lucha contra Herrera ya no era solo por su fortuna o su reputación. Ahora era por la memoria de su padre y por la justicia para la familia de Lorena. «Vamos a destruirlo, Lorena», dijo, tomando sus manos. «No solo por nosotros. Por tu tío. Por mi padre. Vamos a sacar toda la verdad a la luz». Con esta nueva información, Mateo y don Reinaldo redoblaron sus esfuerzos. Contrataron a un equipo de forenses contables para rastrear cada centavo que Herrera había movido en los últimos 20 años. Al mismo tiempo, buscaron a antiguos empleados de la constructora de Alfonso Morales, esperando encontrar a alguien que recordara algo, cualquier detalle que pudiera reabrir el caso de su muerte. Herrera, sintiendo que la soga se apretaba a su alrededor, se volvió más desesperado. Lanzó un ataque mediático contra Mateo, filtrando información falsa a la prensa sobre supuestas irregularidades en sus empresas, intentando pintarlo como un criminal para desacreditar cualquier acusación que pudiera venir en su contra. El escándalo público alcanzó un nuevo pico de intensidad. Lorena, aunque aterrorizada, encontró una nueva fuerza en el descubrimiento de la verdad. Su miedo personal fue reemplazado por un deseo de justicia para su tío. Pasaba horas releyendo el diario de su madre, buscando cualquier detalle que pudieran haber pasado por alto. Se convirtió en una aliada activa en la investigación, su memoria una herramienta inesperada en la lucha. En una de sus conversaciones, recordó un nombre que su madre había mencionado en el diario, un capataz de la obra llamado Ramiro, que había sido muy leal a su tío y que había desaparecido poco después de su muerte. Mi madre siempre pensó que él sabía algo, que había huido por miedo, le contó Lorena a Mateo. Encontrar a Ramiro se convirtió en su nueva prioridad. El investigador privado de Mateo trabajó día y noche, siguiendo un rastro frío que se extendía por todo el país. Finalmente, lo localizaron. Ramiro era ahora un anciano que vivía en un pequeño pueblo costero, atormentado por los fantasmas del pasado. Mateo y Lorena viajaron juntos para hablar con él. Al principio, Ramiro se negó a hablar, el miedo aún grabado en su rostro después de tantos años. Pero al ver a Lorena, al ver en sus ojos el reflejo de su antiguo jefe, Alfonso, su determinación flaqueó. Con lágrimas en los ojos, confesó lo que había presenciado. «No fue un accidente», dijo con voz temblorosa. «Yo lo vi. Los hombres de Herrera sabotearon el andamio. Mi jefe Alfonso se había negado a firmar los papeles falsos esa misma mañana. Lo amenazaron, pero él no cedió. Me dijeron que si hablaba, mi familia sería la siguiente. Así que corrí, y he estado corriendo toda mi vida». El testimonio de Ramiro era la pieza que faltaba, la prueba irrefutable que conectaba a Herrera no solo con el fraude, sino con el asesinato. La red de mentiras estaba a punto de desmoronarse por completo, y en su centro, un hombre acorralado y peligroso se preparaba para su última y más violenta jugada. La confrontación final era inevitable. Armado con el testimonio de Ramiro y las pruebas contables forenses, Mateo supo que el momento de actuar había llegado. Ya no se trataba de una batalla defensiva, era hora de lanzar un ataque frontal y definitivo. Organizó una reunión con el fiscal general del estado, un hombre íntegro al que conocía a través de don Reinaldo, y le presentó el caso completo. Desde el intento de estafa en la boda hasta el asesinato encubierto de Alfonso Morales décadas atrás. El fiscal, impresionado por la solidez de las pruebas, accedió a abrir una investigación formal y a emitir una orden de arresto contra Julián Herrera. Sin embargo, advirtió a Mateo que debían actuar con rapidez y discreción. «Herrera tiene informantes en todas partes», le dijo. «Si se entera de que vamos tras él, desaparecerá o destruirá las pruebas que le quedan. Tenemos una sola oportunidad de atraparlo». Mientras la maquinaria legal se ponía en marcha, Herrera, sintiendo el cerco invisible cerrarse a su alrededor, se volvió paranoico y errático.
Sabía que Mateo no se detendría, y culpaba a una sola persona por el colapso de sus planes, Lorena. En su mente retorcida, ella era la causa de todos sus problemas, la humilde pieza de dominó que había iniciado la reacción en cadena. Su obsesión por silenciarla alcanzó un punto febril. Decidió que si iba a caer, no lo haría solo. Puso en marcha un plan desesperado para secuestrar a Lorena. Su intención era usarla como rehén para negociar su propia huida del país y después deshacerse de ella para siempre. Movilizó a sus hombres más leales, delincuentes a sueldo que no harían preguntas, y les dio una única instrucción: traerle a la limpiadora, sin importar el costo. Esa tarde, Lorena, sintiendo una extraña sensación de calma antes de la tormenta, le pidió a Mateo si podía visitar la iglesia de su barrio. Necesito rezar, le dijo. Por mi tío, por nosotros, por lo que está por venir. Mateo, aunque reacio a dejarla salir del apartamento seguro, entendió su necesidad. Reforzó su escolta y la acompañó él mismo, esperando en el coche mientras ella entraba en el santuario. Los hombres de Herrera, que habían estado vigilando cada movimiento de Mateo, dieron su oportunidad. Mientras Lorena salía de la iglesia, sumida en sus pensamientos, dos hombres la interceptaron. Antes de que sus escoltas pudieran reaccionar, un segundo vehículo bloqueó su paso, y en la confusión, Lorena fue arrastrada a un coche que arrancó a toda velocidad. Mateo, impotente, vio cómo se llevaban a la mujer que había jurado proteger. La furia que sintió Mateo fue primal, una rabia helada que agudizó sus sentidos. Inmediatamente, llamó al fiscal, informándole del secuestro. Utilizando sus propios recursos, activó el rastreador GPS que había instalado en el teléfono de Lorena, un dispositivo que ella ni siquiera sabía que tenía. La señal los llevó a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. Dentro de la bodega, Lorena se enfrentó a su captor. Herrera la miraba con un odio palpable. Mírate, siseó, rodeándola como un depredador. Una simple sirvienta. ¿Realmente pensaste que podías desafiarme y salirte con la tuya? Arruinaste décadas de planificación. Por tu culpa, todo se ha venido abajo. Lorena, aunque aterrorizada, lo miró a los ojos, su miedo mezclado con una nueva y desafiante fortaleza. Usted no destruyó solo sus planes, respondió ella, su voz sorprendentemente firme. Usted destruyó a mi familia. Mató a mi tío Alfonso, un hombre bueno y honesto. Lo que yo hice no fue para desafiarlo a usted, fue para honrarlo a él. La mención de Alfonso pareció descolocar a Herrera por un instante, pero su ira regresó con más fuerza. Ese tonto tuvo lo que se merecía, escupió. Igual que tú. Sacó un teléfono y llamó a Mateo. Tengo a tu preciada testigo, Lombardi, dijo con sorna. Si quieres volver a verla, vas a conseguirme un avión privado y un pasaporte limpio. Y si veo a un solo policía, ella será la primera en pagar las consecuencias. Lo que Herrera no sabía era que, mientras él hablaba, un equipo de fuerzas especiales, guiado por Mateo y el fiscal, ya había rodeado la bodega. Mateo, al otro lado de la línea, mantuvo la calma, intentando ganar tiempo. Está bien, Herrera. Tendrás lo que pides. Pero necesito una prueba de que ella está bien. Déjame hablar con ella. Herrera le puso el teléfono en la oreja a Lorena. Habla. Mateo, dijo ella, su voz entrecortada. Estoy bien. No hagas nada imprudente. Recuerda lo que me dijiste, sobre el árbol que se dobla pero no se rompe. Era una clave, un mensaje. Le estaba diciendo que fuera paciente, que confiara en el plan. En ese instante, las luces de la bodega se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad casi total. El equipo táctico cortó la electricidad. A través de visores nocturnos, irrumpieron en el almacén desde múltiples puntos, moviéndose con una precisión silenciosa y letal. Herrera, desorientado y en pánico, disparó a ciegas en la oscuridad. Mateo,
que había insistido en entrar con el equipo, se lanzó hacia la fuente de la voz de Lorena, protegiéndola con su propio cuerpo mientras el caos se desataba a su alrededor. En cuestión de segundos, la operación terminó. Las luces se encendieron para revelar a Herrera y sus hombres inmovilizados en el suelo, rodeados por la policía. Lorena, temblando pero ilesa, se aferró a Mateo, su rostro enterrado en su pecho. Él la abrazó con fuerza, una mezcla de alivio y furia recorriendo su cuerpo. Se acabó, Lorena, susurró. Se acabó. Estás a salvo. La confrontación no había sido en una sala de juntas ni en un tribunal, sino en la oscuridad de una bodega, un final violento para una guerra que había durado demasiado. Mientras sacaban a Herrera, esposado y derrotado, sus ojos se encontraron con los de Lorena por última vez. En ellos ya no había arrogancia, solo el vacío de la derrota. Ella había ganado. La humilde limpiadora, la mujer invisible, había derribado a un gigante, no con poder ni con dinero, sino con la simple y aplastante fuerza de la verdad. La segunda confrontación, la de Mateo con Mariana, fue mucho más silenciosa pero igual de devastadora. La citó en la oficina de su abogado. Mariana llegó, esperando quizás una negociación, una salida a su desastre. En cambio, Mateo simplemente le entregó una copia de la confesión de Ramiro y la orden de arresto contra Herrera por el asesinato de Alfonso Morales. Mariana leyó los documentos, su rostro perdiendo todo color. Tú sabías de esto, tartamudeó, mirando a Mateo con horror. No, respondió él con una calma gélida. Pero tú sí. Herrera te lo contó todo. No solo fuiste cómplice de un fraude, Mariana. Fuiste cómplice de un asesino. Te asociaste con el hombre que destruyó a una familia inocente. Espero que puedas vivir con eso. No hubo más gritos ni acusaciones. Solo el peso aplastante de la verdad. Mateo se levantó y se fue, dejándola sola con las ruinas de su vida y la mancha de sangre que ahora llevaba en su conciencia. La batalla había terminado, y los vencedores, aunque magullados y cansados, finalmente podían empezar a sanar. La detención de Julián Herrera desató una tormenta mediática y judicial sin precedentes. Las revelaciones de sus crímenes, que abarcaban décadas de corrupción, fraude e incluso asesinato, sacudieron los cimientos de la élite empresarial y política de Jalisco y Monterrey. Su nombre, antes susurrado con una mezcla de temor y respeto, se convirtió en sinónimo de la más profunda depravación. La red de mentiras que había tejido con tanto cuidado se deshizo públicamente, arrastrando consigo a docenas de cómplices. El juicio fue el evento del año. Cada sesión era transmitida en vivo, y el público seguía cada testimonio con una atención absorta. La confesión de Ramiro, el capataz, fue el golpe de gracia. Su relato detallado y emotivo de la muerte de Alfonso Morales no dejó lugar a dudas. La imagen de Herrera, el manipulador elegante, se transformó en la de un asesino a sangre fría, un hombre que había construido su imperio sobre la tumba de un hombre honesto. Lorena fue llamada a testificar. Al subir al estrado, vestida con su habitual sencillez, un silencio respetuoso llenó la sala. Contó su historia, desde la conversación que escuchó por casualidad hasta el descubrimiento del diario de su madre. No habló con odio ni con rencor, sino con la tranquila dignidad de alguien que finalmente ve hacerse justicia. Su voz, antes invisible, ahora resonaba como un símbolo de la verdad. Para Mateo, el juicio fue una catarsis. Al testificar, no solo expuso el plan de Herrera, sino que también honró la memoria de su padre. Reveló cómo su padre se había negado a participar en los negocios sucios de Herrera, eligiendo la integridad por encima del beneficio, una decisión que, sin que él lo supiera, había sellado el destino de Alfonso Morales. La historia redimió el nombre de Lombardi, mostrándolo no como un magnate frío, sino como el heredero de un legado de honestidad. Una de las revelaciones más impactantes del juicio provino de los libros de contabilidad de Herrera. Se descubrió que, tras la muerte de Alfonso, Herrera había absorbido su pequeña constructora a través de medios fraudulentos, quedándose con todos sus activos.
Esa empresa, la primera piedra de su vasto imperio, había sido robada a la familia de Lorena. La injusticia era aún más profunda de lo que habían imaginado. La sentencia fue dictada tras semanas de deliberaciones. Julián Herrera fue condenado a cadena perpetua por asesinato, fraude y una larga lista de otros delitos. Sus bienes fueron congelados y se inició un proceso para compensar a sus víctimas. Mariana del Solar, por su parte, fue condenada a varios años de prisión por su complicidad en el fraude, su caída en desgracia completa y definitiva. Tras el veredicto, una sensación de paz descendió sobre Mateo y Lorena. La guerra había terminado. Una tarde, sentados en el jardín de la mansión de Mateo, un lugar que Lorena ya no sentía ajeno, él le entregó una carpeta de documentos. Los abogados han terminado el proceso, le dijo en voz baja. La constructora de tu tío, o lo que queda de ella y sus activos revalorizados, te ha sido restituida. Eres una mujer rica, Lorena. Lorena miró los papeles, las cifras astronómicas bailando ante sus ojos. Pero no sintió la euforia que uno esperaría. En lugar de eso, sintió el peso de una historia que llegaba a su fin. El dinero no me devolverá a mi tío, dijo con una sonrisa melancólica. Pero quizás pueda hacer algo bueno con él. Algo que a él le hubiera gustado. En los días siguientes, Lorena tomó una decisión. Con una parte de su recién adquirida fortuna, creó la Fundación Alfonso Morales, una organización dedicada a ofrecer asesoría legal gratuita y apoyo a pequeños empresarios que, como su tío, se enfrentaban a las presiones de corporaciones corruptas. Su acto de valentía individual se transformó en un legado de protección para muchos. Mateo, inspirado por su generosidad, se convirtió en el principal patrocinador de la fundación. Juntos, comenzaron a trabajar codo con codo, no como empresario y empleada, sino como socios iguales en una misión compartida. Sus reuniones ya no eran sobre amenazas y estrategias de defensa, sino sobre cómo construir un futuro mejor, cómo usar su poder e influencia para el bien. El pasado, sin embargo, aún guardaba una última revelación. Revisando viejos archivos de su padre para un proyecto de la fundación, Mateo encontró una carta. Era una misiva que su padre le había escrito a Alfonso Morales pocas semanas antes de su muerte. En ella, el padre de Mateo no solo rechazaba la propuesta de Herrera, sino que le advertía a Alfonso sobre el peligro que corría y le ofrecía su ayuda para exponerlo. La carta nunca llegó a su destino. Herrera debió de haberla interceptado. Pero demostraba algo crucial: el padre de Mateo había intentado salvar a Alfonso. No había sido un espectador pasivo de la injusticia. Esta revelación final cerró el círculo de una manera profunda y conmovedora. Sus familias no solo estaban unidas por la tragedia, sino por un lazo de integridad y decencia que ni siquiera la muerte había podido romper. Lorena lloró al leer la carta. Eran lágrimas de tristeza por lo que pudo haber sido, pero también de gratitud. El conocimiento de que su tío no había estado solo en su lucha le trajo una paz inmensa. Nuestros padres habrían sido buenos amigos, le dijo a Mateo, su mano encontrando la suya. Lo sé, respondió él, apretando sus dedos. Y ahora, nosotros tenemos la oportunidad de serlo. La sociedad de Guadalajara observó con asombro la transformación. La historia de la limpiadora y el millonario se había convertido en una leyenda, un cuento moderno sobre la justicia y la redención. Pero para Mateo y Lorena, era mucho más simple. Era la historia de dos personas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad y habían caminado juntas hacia la luz. Descubrieron que la verdadera revelación no estaba en los secretos del pasado, sino en el presente que estaban construyendo juntos. La justicia para sus familias había sido el catalizador, pero el vínculo que los unía ahora era algo propio, algo forjado en el respeto mutuo, la admiración y un afecto que crecía día a día. Con las sombras del pasado finalmente disipadas, se encontraron frente a un futuro desconocido. Ya no estaban definidos por sus antiguas identidades, la limpiadora invisible y el magnate solitario. Eran simplemente Lorena y Mateo, dos supervivientes,
dos almas gemelas que habían encontrado en la justicia un camino inesperado hacia el amor. El final de la batalla legal no fue el final de su historia, sino el verdadero comienzo. Habían enfrentado la oscuridad y habían salido más fuertes, más unidos. Y ahora, por primera vez, se atrevían a soñar con un futuro no de supervivencia, sino de felicidad compartida. Un futuro que ellos mismos escribirían, juntos. Con el peso del pasado finalmente levantado de sus hombros, una nueva y serena normalidad comenzó a asentarse en las vidas de Mateo y Lorena. La fundación se convirtió en el centro de sus días, un proyecto que les dio un propósito compartido y les permitió transformar el dolor de sus familias en una fuerza para el bien. Trabajando juntos, descubrieron una sincronía perfecta, una asociación basada en la confianza y un profundo entendimiento mutuo. La relación entre ellos evolucionó de manera natural y silenciosa. Las largas horas en la oficina se convertían en cenas tranquilas y las discusiones sobre casos legales se mezclaban con conversaciones sobre sueños y temores. Mateo encontró en la sencillez de Lorena un refugio de la complejidad de su mundo. Ella, a su vez, vio en la dedicación de él una pasión y una bondad que el público rara vez presenciaba. Una tarde, mientras revisaban los planos para un nuevo centro comunitario que la fundación estaba construyendo en el antiguo barrio de Lorena, Mateo se detuvo y la miró. «Sabes, Lorena», dijo, su voz suave. «He pasado tantos años construyendo un imperio de hoteles y restaurantes, edificios fríos y sin alma. Pero esto es lo primero que construyo que realmente se siente como un hogar». Lorena sonrió, su corazón conmovido por sus palabras. «Es porque no está construido con ladrillos y cemento, Mateo», respondió ella. «Está construido con esperanza». En ese momento, en la quietud de la oficina, ambos sintieron la profundidad del vínculo que los unía, un amor que había crecido discretamente, sin necesidad de grandes declaraciones, alimentado por acciones y miradas compartidas. Poco después, Mateo la llevó a un viaje, lejos de Guadalajara, a una pequeña casa que tenía en la costa. Era un lugar sencillo, rústico, sin el lujo de sus otras propiedades. Allí, rodeados por el sonido de las olas y la inmensidad del océano, se permitieron ser simplemente ellos mismos, sin los títulos de millonario o heroína. Caminaron por la playa, cocinaron juntos y hablaron hasta altas horas de la noche. Fue en una de esas noches, bajo un cielo estrellado, que Mateo finalmente le dio voz a los sentimientos que ambos conocían. «Lorena Morales», comenzó, tomando sus manos. «Usted entró en mi vida como una tormenta, derribando todas las paredes que había construido a mi alrededor. Me salvó de mucho más que una estafa. Me salvó de mí mismo, de mi soledad. No sé cómo sería mi vida sin usted ahora, y no quiero saberlo». Las lágrimas brillaron en los ojos de Lorena. «¿Y usted, Mateo Lombardi?», respondió ella, su voz temblando de emoción. «Me enseñó que mi voz importaba. Me hizo visible. Me dio una familia cuando pensé que estaría sola para siempre». No hacían falta más palabras. En la quietud de la noche, se besaron, sellando una promesa que sus corazones ya habían hecho hace mucho tiempo. Su boda fue todo lo contrario a la que se había interrumpido un año antes. No tuvo lugar en un registro civil ostentoso, sino en el jardín del nuevo centro comunitario de la fundación, el mismo día de su inauguración. Los invitados no eran empresarios ni políticos, sino la gente del barrio, los voluntarios de la fundación y sus amigos más cercanos, como don Reinaldo y un rehabilitado Ramiro, a quien habían ayudado a empezar una nueva vida. Lorena no llevaba un vestido de diseñador, sino un sencillo vestido blanco que irradiaba una elegancia natural. Mateo no vestía un traje de poder, sino un traje de lino que reflejaba la calma y la felicidad que había encontrado. Su unión no era una alianza estratégica ni un contrato social, era la celebración de dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. El final feliz, sin embargo, aún guardaba una sorpresa. Durante la modesta recepción, don Reinaldo pidió la palabra. «Como muchos de ustedes saben»,
comenzó, Mateo y Lorena han decidido dedicar sus vidas a la justicia a través de su fundación. Pero han decidido ir un paso más allá. Hizo una pausa dramática, y todos los ojos se posaron en la pareja. Han decidido ceder la mayor parte de las acciones de las empresas Lombardi a un fideicomiso, continuó don Reinaldo, su voz resonando con orgullo. Un fideicomiso que será administrado por la fundación, asegurando que las ganancias de este imperio no sirvan para enriquecer a uno solo, sino para financiar proyectos sociales en todo el país, a perpetuidad. Un jadeo de asombro recorrió a los presentes, seguido de un estruendoso aplauso. La noticia era monumental. Mateo Lombardi, el magnate, estaba renunciando voluntariamente al control absoluto de su fortuna, transformando su legado de riqueza personal en un legado de filantropía y cambio social. Era un acto sin precedentes, un final verdaderamente sorprendente. Mateo tomó el micrófono, con Lorena a su lado, su mano firmemente en la suya. Mi padre construyó una empresa basada en la integridad, dijo, su voz clara y firme. Hoy, mi esposa y yo la estamos convirtiendo en una empresa basada en la compasión. La verdadera riqueza no se mide en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Años después, la historia de Lorena y Mateo se contaba a los niños como una fábula moderna. No por el escándalo ni por la riqueza, sino por el ejemplo que habían sentado. Vivían una vida tranquila, lejos de los focos, dedicados a su fundación y el uno al otro. Su amor, nacido en el momento más improbable, se había convertido en una fuerza que cambió no solo sus vidas, sino las de miles de personas. Encontraron su felicidad no en los palacios ni en las salas de juntas, sino en el trabajo diario, en las pequeñas victorias de la fundación, en la sonrisa de un niño ayudado o de un emprendedor salvado. Demostraron que los finales felices no siempre son sobre príncipes y princesas, sino sobre personas comunes que, con un acto de valentía, pueden reescribir su destino y, en el proceso, cambiar el mundo. El grito de Lorena en el registro civil no solo había detenido una boda, había iniciado una revolución silenciosa. Había derribado un imperio de corrupción y había construido uno de esperanza en su lugar. Y en el corazón de ese nuevo imperio, dos personas que habían conocido la soledad más profunda encontraron un hogar eterno en el otro, un nuevo amanecer que duraría toda la vida. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.